Externalizándole un saludo cordial al Magíster Wilfrido Ulloa Santos, quien habla el participante Adonis Reyes, matrícula 161207. Y para esta cuarta semana nos evocaremos a realizar un video hablando sobre lo que es la inspección de cadáver. La técnica del cadáver o la técnica de inspección del cadáver lo realizará la Policía Judicial con el fin de esclarecer los hechos y encaminar la investigación en tiempo, lugar y móviles causantes del mismo. Con este antecedente se determinará las causas de la muerte, el mismo que pudo haber sido violento o accidental, y que bajo la inspección directa se buscará vestigios para dar con las causas reales del hecho. En este cuarto reporte para la materia de criminología impartida por el Magíster Wilfrido Ulloa, nos evocaremos a un análisis a estricto sensu sobre lo que es la inspección técnica del cadáver y a lato sensu sobre lo que es la metodología de la investigación, el cual es el tema que nos compete para esta semana. Antes de hablar de la inspección técnica del cadáver, debemos de hablar de los pasos para realizarla. Antes debemos de mencionar la intervención de la Policía Judicial, la cual es la primera en llegar a la escena del crimen, haciendo de rigor las medidas de lugar en el Código de Procedimiento Penal, el cual estipula en sus artículos 273, 274 y el artículo 275 las diligencias, los conocimientos, las medidas precautorias que se deben de tomar para mantener la escena del crimen intacta. En el 273 dice que los funcionarios de la policía que tengan conocimiento directo de una infracción de acción pública deben de dar noticia al Ministerio Público sin demora innecesaria y siempre dentro del plazo máximo de las 24 horas siguientes a su intervención. En el 274 vemos que dice sobre las diligencias preliminares, en la cual habla de que los funcionarios de la policía practican las diligencias preliminares dirigidas a obtener y asegurar los elementos de prueba, evitando la fuga o ocultamiento de los sospechosos, recibir las declaraciones de las personas e impedir que el hecho, el hecho en sí, produzca consecuencias ulteriores, superiores a esas, o que se desborde el hecho en sí. En cuanto al 275 del Código de Procedimiento Civil, el cual habla sobre las medidas precautorias, cuando el primer momento de la investigación de un hecho no sea posible individualizar al autor, al cómplice ni a los testigos, se debe de proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad. La policía puede disponer de los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas ni los lugares, disponiendo de las medidas que el caso requiera. Esta medida no puede exceder el plazo de 6 horas. El proceso de levantamiento de cadáver es el estudio que se realiza el médico legista y el equipo de profesionales de las ciencias médicas, específicamente de ciencias forenses, de todo lo que existe en el lugar de los hechos. Nosotros tenemos que resaltar en este punto el grado de importancia que se le da a que la escena de crimen se mantenga intacta, dado a que cualquier indicio podría ser la prueba más fuerte en un caso penal. Por eso vemos de rigor como nuestro Código Penal, nuestro Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 274, 275 y 276, habla sobre cómo debe de manejarse la Policía Judicial a los fines de mantener dicha área intacta, que no proceda nadie, y de mantener todas las personas que estuvieron involucradas en el hecho en el área, en un radio no muy lejano, para que así a su favor no puedan darse casos ulteriores que contaminen la escena del crimen. Ya cuando hablamos del proceso de levantamiento de cadáver, como estuvimos diciendo anteriormente, ya es un estudio que realiza el médico legista y el equipo de profesionales de ciencias forenses de todo lo existente en el lugar de los hechos. A lato sensu podemos decir que cuando se inicia y se realizan las investigaciones en una escena del crimen, se deben de sistematizar conocimientos científicos con el objeto de aplicarlos en la localización, identificación y requisito
de todas las evidencias físicas que se utilizan y producen en la comisión de dicho hecho. Para tal objetivo y para evitar errores, se recomienda aplicar las siguientes técnicas metodológicas para la observación, registro de ligar los hechos o lidiar con los hechos. Dicha metodología para la investigación criminalística consta de los siguientes pasos. Lo primero es la protección del lugar. Debemos de proteger la escena del crimen. Nada debe de contaminarla. Observación del lugar. ¿Qué observamos en ella? ¿Cuáles son los elementos que podemos tener en cuenta? La fijación del lugar. Ubicarnos en tiempo, lugar, espacio es de rigor. La colección de los indicios, todos los elementos que nosotros entendemos que pueden ser un indicio, que pueden ser una prueba, que pueden dar una luz a esclarecer el hecho que ha pasado, y luego suministrar todos estos indicios a los laboratorios correspondientes para que sean analizados de la manera que se amerite. Además, se debe realizar las entrevistas preliminares de tal modo que se indague por la información y sobre todo de la escena bajo investigación. O sea, de igual manera es necesario que estas actividades estén debidamente documentadas. Todo debe de estar documentado. Por eso se habla del proceso de levantamiento, que es la acción de orden técnico necesaria para no contaminar los diversos indicios y mantenerlos intactos en la escena del crimen. Ya cuando hablamos de la inspección del cadáver, una vez se halla el cuerpo sin vida u occiso, este se fija mediante bitácora fotográfica, una serie de fotografías que se le hacen al occiso en la posición en la cual se encontró intacto, tal cual se pudo notar en la escena en cuanto llegaron los oficiales correspondientes. Todo el proceso del lugar que amerite el hecho concurrido. Una vez se inspecciona el cuerpo sin vida, este se introduce en una bolsa plástica, se rotula, se sella y se envía al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para su análisis ulterior. Luego de todos estos procesos, la policía, el fiscal y los peritos actuantes proceden al levantamiento de acta o etiquetado, donde se especificará el número de acta, el lugar de los hechos, la hora de la intervención, la clase de indicios, el lugar preciso donde se recogió, las huellas o características que presenta, la técnica de un análisis a que se debe, o las técnicas de análisis a que debe de ser sometida la prueba que se está presentando, o el indicio que se está presentando debe de ser el indicio para poder probarlo. Las técnicas y análisis específicos que se necesitan ser sometidos de su indicio, dicho indicio, para poder convertirse en una prueba. Además de todo eso, de rigor, fecha, nombre y firma del investigador que descubrió y que suministra al laboratorio cada uno de los indicios o de todo lo que pudo encontrar en la escena del crimen que considera que pudiera llegar a solucionar o a esclarecer, estructurar, poder dibujar la escena del crimen, qué pasó ahí exactamente según una investigación científica. A modo de colofón, a posteriori de todo lo que hemos dicho, podemos decir que la técnica de recogimiento del cadáver, la técnica de procedimiento donde se busca, o lo que se busca, ¿verdad?, es salvaguardar cada indicio en la escena del crimen, la cual, para ser debidamente investigada, debe de permanecer intacta, dado a que el más mínimo detalle puede ser un indicio que nos lleve a la resolución o reconstrucción de la escena del crimen. Es cuanto. Se despide Adonis Reyes.